Bien, pues en octubre de 2025, en este mes se celebró el aniversario de la catástrofe de la Gota Fría. Digo, lo que se celebró fue un acto que los medios de comunicación definieron como un funeral de Estado, pero no fue un funeral, no se celebró en ninguna iglesia o catedral, no hubo presencia de sacerdotes católicos. Lo que se celebró el miércoles 29 de octubre de 2025, un año después, el Estado, es decir, Pedro Sánchez, decidió celebrar u organizar un funeral de Estado, que no es un funeral sino una ceremonia masónica, como ya pasó con aquella del COVID. Un homenaje no a las víctimas, sino al propio Pedro Sánchez, que sigue estando bien de forma física, como el día que sprintó a su coche en Paiporta para no mancharse los zapatos de barro. Un homenaje a Pedro Sánchez controlado, vallado, con pases VIP, para que nadie increpase al presidente del gobierno y, si acaso, un grupo organizado espete recuerdos poco gratos a Mazón, que fue lo que pasó. Algunos incondicionales de Sánchez, a su vez afectados por la Dana, estuvieron allí para insultar solamente al cagapoquito, a Mazón. Un homenaje que no fue, como digo, un funeral. No se celebró en una iglesia, a pesar de que más del 70% de los españoles se consideran católicos. No hubo entrada libre para ese pueblo que solamente salva al pueblo. El pueblo molesta a los políticos, salvo el día que toca votar. Todo lo demás a una distancia que apague el ruido de la indignación, contenido tras las murallas y silenciado por Televisión Española. ¿De quién depende Televisión Española? Pues eso. No hubo ninguna visita a lugares asolados por la catástrofe para ver cómo iban avanzando los trabajos de reconstrucción en este año. Ninguna obra sobre limpieza de cauces, ni construcción de nuevas presas. Con la democracia que tenemos, las presas no se construyen, las presas se destruyen o se demuelen. Mazón fue y es un incompetente, y Sánchez y sus aduladores el que antepuso los intereses políticos a afrontar el desastre que desbordaba las previsiones que no se hicieron. Prefería poner contra las cuerdas al PP y dejar a Valencia en el barro y el agua que se transformó en muerte. En este acto del aniversario tampoco asistió el mandamás de Vox, Santiago Abascal, que no quiso acudir a lo que dijo que era una pantomima política que se esconde tras el homenaje de las víctimas. No quiere avalar la parte político-propagandista del homenaje del PP y del Compromís. El homenaje ha sido al Estado y no a las víctimas, todo muy masónico y laico. Ni un obispo, ni un cura, ni una monja. El funeral ya se hizo cuando era debido y como Dios manda en la Catedral de Valencia. Hoy el mejor homenaje que podrían hacer Sánchez y Mazón a las víctimas directas e indirectas, a las 229 que están en lo alto, es reconocer su responsabilidad y dimitir. Mazón dimitió unos días después. Sánchez tiene el rostro más duro que Mazón, no de barro, sino de cemento armado. Y pasamos a lo más destacado del mes de noviembre de 2025. Del mes de noviembre destaco la celebración del juicio ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el aforado fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, acusado de haber desvelado informaciones y datos secretos que perjudican directamente a un ciudadano anónimo. Lo que ocurre es que ese ciudadano anónimo es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esa chica que es muy valiente, pero con muy pocas ideas en la cabeza, aunque lo de luchar contra el comunismo lo tiene muy claro. El fiscal estaba tan seguro de su propia inocencia que la información que había en sus ordenadores y dispositivos móviles la hizo desaparecer, a pesar de que dicha información hubiera probado dicha inocencia y su actuación de buena fe, según él declara.
Durante el juicio salieron periodistas en los medios de los medios de la extrema izquierda, como La Sexta o Lo País, para decir que, acogiéndose a su derecho, a guardar secreto profesional, indicaban que la fuente que dio la información contra el novio de Ayuso no era el fiscal general del Estado, sino otra fuente que se niegan a desvelar. Les faltó llamar al juicio como testigo al padre Ángel para que confirmase que, sin desvelar al pecador por no violentar el secreto de confesión, una persona le confesó al padre Ángel que había enviado a la prensa los correos del novio de Ayuso, pero que el que se confesó no era el fiscal general del Estado. Finalmente, el mismo día del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 2025, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al fiscal general como culpable de un delito de revelación de secretos con las siguientes penas: 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo de función pública, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que equivale a unos 14.600 euros, el pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular, y como responsabilidad civil se declaró que el condenado debería indemnizar al novio de Ayuso con 10.000 euros por daños morales. Ese mismo día 20 de noviembre llegaron las lágrimas progres en los medios de la televisión pública, Teta 5, La 4, A3 Mierda. Sarita Pérez Santapolla y Ada Colau llamaron a la víctima del delincuente condenado delincuente confeso. Es decir, al novio de Ayuso le llaman delincuente confeso. Hay que aclarar que cuando un futbolista, como por ejemplo Messi, Ronaldo u otros, a excepción del valiente Xavi Alonso, tratan de negociar una pena para pagar y no pisar cárcel con la hacienda pública, no están confesando ningún delito, sino pactando asumir unos cargos. Por lo tanto, no se puede llamar delincuente confeso al que hace eso. Esto mismo hacía el tal González Amador, por tanto, no ha confesado ningún delito. Aprovecharon los medios para cargar contra la justicia y el Tribunal Supremo, llamándoles fachas, falangistas, extrema derecha, golpismo judicial. La tal Sara Pérez Santapolla llegó a decir que el fiscal había sido condenado sin pruebas. Evidentemente, las pruebas se las cargó él mismo al destruir su teléfono y su ordenador. Pero, por el mismo criterio que se condena al fiscal general del Estado, se condenó también, según ellos, sin pruebas, al despreciable sujeto el Bretón, que asesinó a sus hijos. Pues tampoco dejó ninguna prueba. Se le juzgó y se le pilló por ciertos indicios racionales de criminalidad. Nadie le vio matar a los niños ni deshacerse de los cadáveres. No hay elementos de prueba directos, sino indicios que condujeron a determinar dónde se deshizo de los cadáveres, saber cuándo los mató y si le ayudó a alguien. En fin, lágrimas progres por doquier ese 20 de noviembre de 2025. También en el mes de noviembre salía de la cárcel en libertad con cargos Super Santos Cerdán, y por el contrario ingresaban en prisión en Soto del Relax Koldo García Izaguirre y el gran Super José Luis Ábalos. Nadie del PSOE fue a la puerta de la prisión a despedirse de ellos ni a bailar el corro de la patata, como hicieran años con otros compañeros socialistas que tenían que pisar el trullo. Y pasamos al mes de diciembre de 2025. En este mes fue detenida la exafiliada del PSOE Leire Díez, junto con varias personas más. Ello hizo sugerir a la Izquierda Republicana de Cataluña, de Gabriel Rufián, y al Sumar de Yolanda Díaz, que había que cambiar ministros y nombrar a más gente separatista, comunista y menos corruptos del PSOE. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no gusta de los conflictos bélicos y aspira al Premio Nobel de la Paz, en diciembre de 2025 cumplió su amenaza de actuar en Nigeria si el gobierno de allí no hacía nada contra la matanza de cristianos. Nigeria está siendo en los últimos años un peligro
para declararse cristiano, y grupos como Boko Haram cuentan los muertos por centenas. Boko Haram es la organización terrorista islamista que se va cargando a los cristianos. Gustará más o menos, pero Trump cumple su palabra. Advirtió a Nigeria que o cesaba la matanza, y prefiero hablar de matanza que no del manoseado término genocidio, y que si no cesaba la matanza de cristianos actuaría. Y Trump ordenó atacar y advertir que no era una broma. El hipócrita gobierno del país se aviene a colaborar ante la que pudiera suceder con posterioridad. Y también hay que aplaudir a Donald Trump cuando hace lo que hay que hacer mientras los líderes internacionales no hacen nada. A Pedro Sánchez estas cosas no le interesan, y nuestra gloriosa conferencia episcopal, dirigida por excomunistas, anda entretenida entregando el Valle de los Caídos al comunismo. También en diciembre, en la Puerta del Sol de Madrid, se celebró un concierto gratuito abierto a todo el mundo por el grupo Hakuna o Hakuna. Se trata de un grupo musical de jóvenes que se declaran católicos y que poco tiene que ver con el canto gregoriano y el canto sacro. A mí me recuerda a grupos del tipo Siempre Así o, salvando las distancias, Mocedades. Pues bien, parte de la izquierda mediática anda particularmente irritada porque Isabel Díaz Ayuso invitase a este grupo Hakuna a participar en el concierto de Navidad en la Puerta del Sol. Un concierto que conviene recordarlo, estuvo lleno hasta la bandera. Para algunos tertulianos y opinólogos del tipo de Javierito Ruiz, el educadito, del tipo de Sara Pérez Santapolla y otros habituales del progresismo antiespañol y por tanto anticristiano, la explicación de este concierto era sencilla. Hakuna y su público serían ultracatólicos, neocatólicos o directamente una secta. Etiqueta puesta, debate cerrado. La acusación resulta aún más llamativa si se baja al terreno estrictamente cultural. Basta con comparar letras, no para censurar, eso se lo dejamos a quienes parecen disfrutar del veto moral, sino para observar qué es lo que realmente molesta. Frente a letras de artistas que nadie cuestiona, del tipo yo soy un cabrón, a mí me gusta más cuando me la chupan, de Bad Bunny, o La Zorra, que tanto agradaba a Pedro Sánchez en Eurovisión, el escándalo se produce cuando un grupo canta algo tan subversivo como creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad de creer, desligar el creer del sentir, creo mi Dios y basta. Quizá el verdadero escándalo no sea que Hakuna cante en Navidad, sino que haya miles de personas jóvenes sin pedir permiso, sin ocultarse, sin violencia, que se reconozcan e identifiquen en unas letras que hablan de Dios, de serenidad y de creencia. En una sociedad que presume de pluralismo, resulta paradójico que lo verdaderamente intolerable siga siendo precisamente creer. Y hablando de conciertos y de presentaciones públicas, no quiero olvidarme del discurso de Nochebuena del rey de España, Felipe VI. La puesta en escena fue novedosa, no estaba sentado, sino de pie, como cuando empieza su programa Vicente Valles, pero un poquito más alto. Se ha dicho que en el discurso no se vio ningún motivo navideño y a mi primer recuerdo efectivamente parece que no. Sin embargo, a la entrada del Salón de Columnas del Palacio Real sí se ve un nacimiento y un árbol de Navidad. Son muy pocos segundos donde se vieron esas imágenes, pero se vieron. El rey apeló a la serenidad y dijo estar en el mismo lugar donde hace 40 años se firmó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, ese Salón de Columnas. El Salón de Columnas del Palacio Real es un lugar emblemático y más en un año histórico, así declarado por Pedro Sánchez, de los 50 años del comienzo de la democracia, de la restauración de la monarquía borbónica,
mejor dicho, instauración de la monarquía borbónica, monarquía instaurada precisamente por Franco. Se trata de un colofón al año 2025, año santo franciscano proclamado por Pedro Sánchez, y un colofón en este 50º aniversario de la muerte del caudillo, y fue en ese lugar, en el Salón de Columnas, precisamente en ese lugar, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, donde miles y miles de españoles pasaron a despedirse del general Franco, corpore insepulto, en ese, como digo, Salón de Columnas del Palacio Real. Eso pasó entre los días 20 y 21 de noviembre de 1975. 50 años después, el rey estaba en ese mismo salón felicitando las Navidades a los españoles, y no felicitando las Navidades a la comunidad cristiana, como afirmaba el Partido Socialista en su página de Twitter. Y eso es lo que podemos contaros del resumen de todo el año 2025, que he extractado en 4 capítulos para que no se hiciesen muy largos. Por lo demás, pues lo dejamos aquí y espero que tengamos un año 2026 próspero, fructífero, con mucha salud, y que podamos vernos y oírnos en un año, si Dios quiere. Hasta luego.